La verdadera razón por la que no atraes dinero es porque no necesitas atraerlo. Ya lo estás reflejando. El dinero no llega desde fuera, sino que surge como el eco vibracional de tu frecuencia interna. Lo que ves en tu cuenta bancaria, en tus oportunidades o en tu entorno económico, no es más que un espejo de tu estado de conciencia. Si tu mente vibra en carencia, el reflejo será escasez. Si tu mente vibra en abundancia, el reflejo será prosperidad. Todo lo que el mundo te muestra no es una respuesta del universo, sino una proyección de tu propio campo energético. Y cuando entiendes eso, todo cambia porque ya no persigues el dinero, sino que ajustas la vibración que lo refleja. Este es el principio más poderoso de la frecuencia cuántica de la prosperidad. Y quienes lo comprenden, dejan de luchar por la riqueza para comenzar a resonar con ella. Imagina por un momento que tu realidad es un espejo perfecto. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia actúa como una frecuencia que el universo traduce en materia. Si miras ese espejo con miedo, verás reflejada inseguridad. Si lo miras con fe, verás oportunidades. Pero el espejo nunca se equivoca, solo te devuelve lo que emites. El dinero no es diferente. No es un objeto externo que debas conquistar. Es una vibración que amplifica tu estado interior. Y esa es la razón por la que muchos trabajan más y más duro sin ver resultados. Están actuando desde la frecuencia del esfuerzo, no desde la frecuencia de la expansión. El universo no responde al sacrificio, responde a la coherencia. Cuando tu energía está alineada con la abundancia, el esfuerzo se convierte en flujo y la realidad empieza a reflejar esa armonía. Hoy vas a comprender algo que pocas personas logran ver. No eres un imán que atrae, sino un espejo que refleja. Y la diferencia es enorme. Atraer implica carencia. Refleja deseo no satisfecho. Reflejar implica completitud. Significa que ya eres la abundancia que el mundo empieza a mostrarte. Por eso la prosperidad real comienza cuando dejas de pedir y empiezas a recordar. Cuando dejas de buscar y comienzas a observar. Porque la energía del dinero no responde a tus súplicas, sino a tu certeza. No llega a quien más lo necesita, sino a quien más lo vibra. Y para vibrarlo, primero debes reconocer que ya está dentro de ti. Tu mente es el laboratorio donde se crea toda riqueza. Cada pensamiento es una onda que viaja al campo cuántico y regresa multiplicada. Por eso no basta con repetir afirmaciones vacías. Debes sentir la verdad de lo que afirmas. Decir soy abundante sin sentirlo genera conflicto vibracional, una especie de ruido energético que el universo interpreta como duda. Pero cuando dices soy abundante desde la calma, desde la presencia, desde el cuerpo, esa afirmación se vuelve un comando cuántico. La energía no responde a tus palabras, responde a tu estado. Y el estado se entrena. Cada respiración consciente, cada acto de gratitud, cada decisión coherente con tu propósito es una inversión en tu frecuencia. La abundancia no se mide en cifras, sino en conexión. Hay personas con millones que viven en ansiedad constante y otras con poco que irradian plenitud. ¿Por qué? Porque la abundancia es una experiencia vibracional antes que económica. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si vibras en miedo, amplifica el miedo. Si vibras en amor, amplifica el amor. Por eso los sabios enseñaban que el dinero no te cambia, te revela. Es el espejo más claro de tu conciencia. Si lo ves como una carga, te lo quitará. Si lo ves como energía neutra, te servirá. Si lo ves como una extensión de tu propósito, se multiplicará. Todo comienza en el silencio interno, en esa pausa, donde el pensamiento se disuelve y solo queda la presencia. Ahí es donde habita la verdadera frecuencia de la prosperidad, porque cuando tu mente calla, el universo habla. Y lo que dice es simple: ya eres suficiente. Esa es la base de toda manifestación cuántica. No se trata de atraer lo que te falta, sino de recordar lo que eres. Cuando vibras en suficiencia, el dinero llega como reflejo natural, no como meta inalcanzable. Es el resultado de una mente que dejó de resistir. Comenta: yo atraigo la abundancia si sientes que estás listo para alinear tu frecuencia con la prosperidad real. No porque lo necesites, sino porque estás reconociendo que ya vive en ti. Ese acto, aunque parezca simbólico, es una declaración vibracional.
estás afirmando tu identidad energética. Estás diciendo al universo, estoy listo para reflejar lo que soy. Y ese simple cambio de intención abre puertas que antes no podías ver. Desde el punto de vista de la física cuántica, cada emoción que sientes altera el campo electromagnético de tu cuerpo. El corazón, más que el cerebro, es el transmisor principal de esa frecuencia. Cuando piensas en escasez, el campo se contrae. Cuando sientes gratitud, el campo se expande. Y el universo responde a esa expansión con más oportunidades, no porque te premie, sino porque las ondas resonantes se atraen entre sí. Así es como la energía funciona. No atraes por deseo, atraes por sintonía. La mente racional busca fórmulas, pero la mente cuántica busca alineación. No hay técnica más poderosa que el equilibrio interno. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones vibran en coherencia, el resultado se vuelve inevitable. No hay espacio para el azar, y lo que muchos llaman suerte no es más que el reflejo de esa coherencia vibracional. El dinero llega a quienes ya están preparados para sostenerlo sin miedo, a quienes han comprendido que la riqueza no se obtiene trabajando más, sino vibrando mejor. Cada vez que observas la vida desde la gratitud, estás aumentando tu frecuencia de prosperidad. Cada vez que eliges confiar en lugar de dudar, estás abriendo un nuevo canal energético. La prosperidad no es una meta, es un estado que se alcanza cada vez que eliges paz sobre preocupación, claridad sobre confusión, fe sobre miedo. Esa es la frecuencia real del dinero: calma, claridad y coherencia. Y cuando logras permanecer ahí, el universo comienza a reflejarte versiones más ricas de ti mismo. La energía del dinero es inteligente. Reconoce a quien está listo para sostenerla. No premia al que corre más, sino al que vibra más alto. Por eso, mientras muchos se esfuerzan en buscarla, unos pocos simplemente la reflejan. Esos pocos comprendieron que la abundancia no se conquista, se recuerda. Y ese recuerdo no viene de la mente lógica, sino de la conciencia expandida. Cuando entiendes que tú y el universo son uno, la separación desaparece. Ya no dices quiero dinero, sino expreso abundancia. Ya no dices necesito más, sino agradezco lo que fluye. Y ese cambio de lenguaje interior transforma tu realidad exterior. Todo en la vida vibra, y tú eres el instrumento. Si desafinas, el reflejo será caos. Si te afinas, el reflejo será armonía. Y el dinero no es otra cosa que una nota más dentro de esa sinfonía. No hay melodía sin ritmo, ni prosperidad sin coherencia. Por eso el trabajo no está afuera, sino adentro. No es cuestión de cuánto haces, sino de desde dónde lo haces. Cuando actúas desde la escasez, cada paso pesa. Cuando actúas desde la abundancia, cada paso fluye. La próxima vez que sientas frustración por tu situación financiera, no te castigues. Respira, observa, recuerda. Estás viendo tu reflejo, no tu destino. Y un reflejo puede cambiarse en el instante en que decides emitir una nueva vibración. Todo empieza con un pensamiento, una emoción, una acción coherente. Y cuando esos tres se alinean, el espejo del universo solo puede devolverte prosperidad. Cuando entiendes que no atraes dinero, sino que lo reflejas, comienzas a mirar tu vida desde una perspectiva completamente distinta. Ya no observas tus resultados como castigos, ni tus limitaciones como obstáculos, sino como señales vibracionales que te indican dónde estás emitiendo tu energía. La pobreza y la abundancia son dos estados de conciencia, no dos condiciones externas. No existen personas afortunadas y desafortunadas, solo mentes que reflejan diferentes niveles de expansión. Y la frecuencia de tu prosperidad se mide en tu capacidad de sostener pensamientos elevados, incluso en momentos de incertidumbre. Porque ahí es donde se define tu vibración real, no cuando todo es fácil, sino cuando el universo parece desafiarte a mantener la coherencia. Piensa en esto. Cada vez que reaccionas con miedo al dinero, estás retirando energía del campo cuántico de la abundancia. Cada vez que agradeces por lo que tienes, estás haciendo un depósito en tu cuenta energética. No se trata de negar la realidad material, sino de comprender que la materia responde a la energía, no al revés. Por eso hay personas que cambian su mentalidad, y sin haber cambiado aún sus circunstancias, ya comienzan a ver señales de prosperidad a su alrededor. No es magia, es física sutil. El universo es un espejo
que amplifica la vibración dominante. Si esa vibración es gratitud, la abundancia se expande. Si es queja, la escasez se multiplica. La mayoría de las personas viven en un ciclo de contradicciones vibracionales. Dicen que quieren prosperidad, pero piensan desde el miedo, sienten desde la carencia y actúan desde la urgencia. Esa incoherencia energética bloquea la frecuencia del flujo. El universo no responde a las palabras, sino al estado. Si afirmas «soy rico», pero vibras en duda, lo que estás emitiendo es escasez disfrazada de deseo. El campo cuántico interpreta tus emociones, no tus frases. Por eso el primer paso hacia la prosperidad real es la coherencia vibracional. Pensar, sentir y actuar desde el mismo nivel de conciencia. Cuando tu pensamiento es positivo, tu emoción es expansiva y tu acción es coherente, el universo no tiene otra opción más que reflejarte esa armonía. A veces creemos que necesitamos cambiar nuestras acciones, pero lo que realmente necesitamos es cambiar la frecuencia desde la cual esas acciones se originan. Dos personas pueden trabajar igual de duro, pero una vibra en miedo y la otra en propósito. Una se agota, la otra florece. No es el trabajo lo que crea riqueza, sino la energía que lo impulsa. La diferencia entre un esfuerzo forzado y un flujo creativo es la vibración que lo sostiene. Cuando haces algo por miedo a perder, el universo te mantiene en el ciclo de la pérdida. Cuando lo haces desde la expansión, te devuelve expansión. Esa es la ley del reflejo cuántico. Lo que emites con certeza vuelve multiplicado. El dinero, en esencia, es energía que busca expansión. Por eso fluye hacia donde hay movimiento, creación y gratitud, no hacia donde hay estancamiento, queja o desesperación. La prosperidad no se obtiene al perseguirla, sino al convertirte en el tipo de persona que la sostiene sin esfuerzo. Y eso se logra cuando entiendes que cada pensamiento es una inversión, cada emoción una transacción y cada decisión un reflejo de tu vibración dominante. Si tus pensamientos son de miedo, estás gastando energía. Si son de fe, estás acumulando riqueza energética. Y el universo siempre paga con la misma moneda que le entregas. A nivel cuántico, el observador crea la realidad que percibe. Tus creencias son filtros que determinan qué parte del campo de posibilidades se manifiesta ante ti. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, el universo colapsa las probabilidades que confirman esa creencia. Si crees que fluye con facilidad, comienzas a ver caminos y oportunidades que antes no existían, no porque aparezcan de la nada, sino porque tu vibración te permite verlos. El mundo no cambia cuando cambias tus circunstancias, cambia cuando cambias tu percepción. Y la percepción es energía en movimiento. Cuando una persona vibra en abundancia, incluso sus pensamientos más simples se vuelven semillas fértiles. Cada conversación, cada acción, cada instante se transforma en una oportunidad de expansión. Pero cuando vibra en escasez, incluso las oportunidades más grandes se desvanecen, porque la mente no puede reconocer lo que no está preparada para recibir. El secreto no está en hacer más, sino en ser más consciente, más agradecido, más presente. La abundancia no se conquista, se recuerda, porque ya está codificada en tu conciencia. El dinero no es un fin, es un espejo que te muestra tu relación con la energía. Si lo amas, refleja expansión. Si lo temes, refleja distancia. Si lo ignoras, refleja indiferencia. Pero cuando lo entiendes como una extensión de tu propósito, se convierte en un aliado. En ese punto, dejas de preguntarte cómo atraer más dinero y comienzas a preguntarte cómo reflejar más propósito, más valor, más gratitud. Y la respuesta siempre está dentro. Recuerda, no puedes reflejar lo que no reconoces. Si no ves tu propio valor, el universo no puede mostrártelo en forma de prosperidad. Si no confías en tu talento, la realidad no puede amplificarlo. Todo lo que esperas del mundo comienza con lo que emites. Si deseas abundancia, primero siembra pensamientos ricos. Si deseas oportunidades, primero elimina la resistencia interna que te impide verlas, porque el universo no te da lo que pides, sino lo que reflejas. El espejo cuántico del dinero no entiende de excusas ni de víctimas, solo de vibraciones. Y cuando asumes total responsabilidad por tu frecuencia, dejas de culpar al mundo por tus resultados.
Entiendes que no hay una afuera que controlar, sino una dentro que sintonizar. Y ese momento de comprensión marca el inicio de tu verdadera libertad financiera, porque el poder regresa a ti. La abundancia no está allá afuera. Está aquí, en tu mente, en tu cuerpo, en tu vibración. Cuando la mente se alinea con la frecuencia de la abundancia, todo lo externo comienza a ordenarse con una precisión casi mágica. No es que las circunstancias cambien de repente, sino que tu conciencia se expande hasta el punto de poder percibir los caminos que siempre estuvieron ahí. El universo no oculta oportunidades, simplemente las vela para aquellos que aún no vibran en su misma sintonía. Por eso, cuando una persona despierta su conciencia financiera, siente que la suerte le sonríe, pero no es suerte, es física espiritual. Ha elevado su frecuencia al nivel de las oportunidades y entonces las ve, las entiende y las aprovecha. Cada pensamiento de carencia crea una grieta en tu campo vibracional, una fisura por la cual se escapa la energía creadora. La mente que repite no puedo o no tengo, no solo describe su realidad actual, sino que la perpetúa. La frecuencia de la escasez es como una interferencia, distorsiona la señal de la abundancia. En cambio, cuando decides observar la vida desde la gratitud, tu campo energético se expande y la vibración del dinero encuentra el camino de regreso hacia ti. No se trata de negar tus dificultades, sino de elegir la perspectiva desde la cual las enfrentas. Porque el dinero no responde a tus circunstancias, responde a tu coherencia vibracional. Imagina que el universo es un océano infinito de energía y tú eres un faro que emite señales constantemente. Si emites desde el miedo, atraerás experiencias que confirmen ese miedo. Si emites desde la certeza, atraerás circunstancias que refuercen tu confianza. La energía no tiene moral, no juzga, solo responde a la frecuencia más dominante que irradias. Por eso, cuando logras mantener la vibración de la abundancia incluso en medio del caos, el universo se reordena para reflejar tu fortaleza. En ese punto, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una consecuencia natural de tu expansión interior. Hay una ley no escrita en la realidad cuántica. Todo lo que resistes, persiste. Todo lo que aceptas, se transforma. Cuando te obsesionas con la falta de dinero, estás alimentando la vibración de la falta. Pero cuando aceptas tu presente con serenidad y gratitud, estás reconectando con la energía del flujo. Esa aceptación no significa resignación, significa poder, porque solo desde la calma puedes acceder a la creatividad que el miedo bloquea. Y la creatividad es el canal más puro por el que fluye la prosperidad. Observa la naturaleza. Ningún árbol se esfuerza por crecer, simplemente crece porque está alineado con su entorno. Ningún río se preocupa por llegar al mar, fluye porque su esencia es moverse. De la misma manera, la abundancia no requiere esfuerzo cuando estás alineado con ella. Lo que te agota no es el trabajo, sino la resistencia interna al flujo natural de la vida. Cuando tu mente deja de luchar contra la realidad, el dinero fluye como el agua hacia quien ha aprendido a sostener la calma en medio de la corriente. La energía del dinero, como toda energía, obedece a la frecuencia de la expansión. Cuando ayudas, creas, inspiras o mejoras la vida de otros, estás generando movimiento vibracional. Esa expansión es magnética. Por eso, quienes sirven con propósito terminan recibiendo sin pedir. No porque sean especiales, sino porque están reflejando la energía del dar, y el universo siempre devuelve con la misma intensidad con la que entregas. Cuanto más das desde la abundancia, más espacio creas para recibir. Pero hay un matiz esencial. Dar desde el miedo no genera abundancia, genera agotamiento. Dar esperando algo a cambio no es dar, es comerciar vibracionalmente. Solo cuando entregas con confianza, sabiendo que la fuente es infinita, la energía del dinero regresa multiplicada. El universo ama a quien confía en su abundancia interna, porque esa confianza demuestra conocimiento de su verdadera naturaleza, y esa persona se convierte en canal, no en barrera. La mente que vibra en abundancia no compite, colabora, no busca controlar, busca comprender, no persigue, atrae.
Esa mente ha dejado de pensar en términos de pérdida o ganancia y ha empezado a pensar en términos de energía. Entiende que nada se pierde, solo se transforma, y esa comprensión la libera del miedo más limitante de todos, el miedo a quedarse sin recursos, porque quien sabe que es fuente, nunca teme quedarse sin agua. Hay una paradoja hermosa en el camino hacia la prosperidad cuántica. Cuanto más sueltas el deseo de controlar el dinero, más dinero fluye hacia ti, no porque renuncies a él, sino porque renuncias al miedo. La vibración del desapego no significa indiferencia, sino confianza total. Es el reconocimiento de que no necesitas forzar nada, porque todo lo que resuena contigo ya está en camino. Esa fe vibracional es el código maestro del dinero. Y aquí aparece el poder del pensamiento consciente. La mente humana emite ondas que se propagan en el campo cuántico. Cada pensamiento es una semilla vibracional que germina cuando se sostiene con emoción. Si siembras pensamientos de escasez y los riegas con ansiedad, el fruto será preocupación. Pero si siembras pensamientos de expansión y los nutres con gratitud, el fruto será abundancia. Así de simple, así de profundo. El dinero no llega por accidente. Llega por coherencia vibracional entre lo que piensas, sientes y haces. La prosperidad no se construye en el futuro, se refleja en el presente. Cada emoción que experimentas hoy está programando tu riqueza de mañana. Cuando te permites sentir gratitud sin motivo, estás entrenando a tu campo energético para sostener más abundancia. El universo no necesita tus quejas, necesita tu claridad. No necesita tus excusas, necesita tu vibración pura, porque cuando tu energía se limpia de miedo y duda, el flujo se vuelve inevitable. Así es como el reflejo del dinero comienza a cambiar. Cuando dejas de pedir y empiezas a emanar. Cuando dejas de suplicar y empiezas a recordar quién eres. Porque no estás separado de la abundancia, eres la abundancia misma experimentándose a través de ti. El universo no tiene intención de negarte nada, solo espera que reconozcas que ya eres merecedor. Y cuando eso sucede, el espejo de la realidad no puede hacer otra cosa más que devolverte la imagen de esa certeza. Cuando comienzas a vivir desde esa certeza, algo extraordinario ocurre. Tu relación con el dinero deja de estar basada en la necesidad y empieza a fundarse en la expansión. Ya no lo buscas como un medio para escapar de la carencia, sino como una expresión natural de tu crecimiento interior. Dejas de verlo como un recurso limitado y lo entiendes como una extensión de la energía vital que te rodea. El dinero deja de ser el objetivo y se convierte en el resultado de tu alineación. Y es ahí cuando sucede el cambio cuántico, cuando el reflejo externo se reordena para igualar la vibración que sostienes dentro, porque el universo no premia ni castiga, simplemente replica. La prosperidad que experimentas siempre será proporcional a la amplitud de tu conciencia. Si tu mente vive en el miedo a perder, vibrarás en una frecuencia baja y atraerás experiencias que confirmen esa inseguridad. Pero cuando tu mente se expande hacia la confianza y el merecimiento, empiezas a reflejar una realidad de fluidez. Es como si estuvieras girando la perilla de una radio. El sonido no cambia porque el universo haya cambiado. Cambia porque tú sintonizaste una frecuencia distinta. Y en la frecuencia de la abundancia, las oportunidades, las ideas y las sincronicidades se vuelven inevitables. Todo comienza con una decisión invisible, dejar de vibrar en la supervivencia y empezar a vibrar en la creación. Cuando actúas solo para sobrevivir, el dinero se convierte en un medio de escape, pero cuando actúas para crear, se convierte en una consecuencia. La diferencia está en la intención energética que sostiene cada acción. Una mente en modo supervivencia se contrae, mientras que una mente creadora se expande. En el universo cuántico, solo lo que se expande atrae más energía. Por eso, el crecimiento interior es la inversión más rentable que puedes hacer. Tu entorno no determina tu vibración moldea tu entorno. El campo cuántico responde a la coherencia, no a las apariencias. Puedes aparentar éxito ante los demás, pero si vibras en carencia,
el universo reflejará esa carencia. Y puedes estar en un momento de dificultad externa, pero si vibras en expansión, el universo reflejará esa expansión. Esa es la ley que rige más allá de las circunstancias. La realidad se organiza alrededor de tu estado interno. A medida que profundizas en este entendimiento, descubres que el dinero no tiene dueño, no pertenece a nadie. Solo fluye hacia quien está dispuesto a recibirlo sin miedo, sin culpa y sin apego. Las personas que más dinero atraen no lo hacen porque sean más inteligentes o afortunadas, sino porque han aprendido a no interferir con el flujo. Han desmantelado las creencias inconscientes que les decían que el dinero es sucio, difícil o peligroso. Han comprendido que la abundancia no es algo que se conquista, sino algo que se permite. El dinero es como la luz, entra donde hay apertura. Cuando tu mente está cerrada por prejuicios, juicios o miedos, bloqueas la entrada de esa energía. Pero cuando abres tu conciencia y reconoces que mereces recibir, la luz entra sin resistencia. El problema es que muchos confunden merecimiento con deseo. No basta con desear abundancia, debes saberte digno de ella. Y la dignidad vibracional no se obtiene con palabras, se manifiesta con coherencia. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, la fe sobre la duda y la calma sobre la prisa, estás aumentando tu frecuencia de merecimiento. Hay una diferencia profunda entre quien quiere dinero y quien refleja dinero. El primero busca llenar un vacío, el segundo expresa una plenitud. Por eso el dinero nunca llega a quien lo necesita desesperadamente, sino a quien vibra en calma. La desesperación emite la frecuencia del no tengo, y el universo responde ampliando esa realidad. En cambio, la serenidad vibra en ya soy abundante, y el universo no puede hacer más que reflejarlo. Así funciona la resonancia cuántica. Solo puedes recibir aquello que ya reconoces como parte de ti. A nivel neurológico, este principio tiene una base sólida. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente. Cuando visualizas la abundancia con emoción y certeza, tu mente activa las mismas áreas cerebrales que si ya la estuvieras viviendo. Eso significa que puedes reprogramar tu mente para vibrar en riqueza antes de tenerla físicamente. Y cuando esa vibración se mantiene estable, el campo cuántico reorganiza los eventos para materializarla. No porque la imaginación sea mágica, sino porque la vibración coherente es creativa por naturaleza. Todo lo que hoy posees fue, en algún momento, una vibración sostenida. Una idea, una emoción, una decisión. La manifestación no ocurre en el futuro. Ocurre en cada instante en que eliges qué energía emitir. Si hoy eliges vibrar en abundancia, el reflejo externo no tardará en alinearse. Pero si hoy eliges vibrar en duda, el reflejo mostrará esa misma incertidumbre. El espejo cuántico no entiende excusas, solo frecuencias. Y aquí está el mayor secreto. No se trata de atraer dinero, sino de convertirte en un reflejo tan puro de la abundancia que el dinero no pueda evitar encontrarte. Dejas de correr detrás de los resultados y comienzas a magnetizarlos con tu estado interno. La frecuencia de la prosperidad no se alcanza con esfuerzo, sino con expansión. No con lucha, sino con conciencia. Porque cuando la mente vibra en el mismo nivel que la abundancia, la realidad no tiene opción más que reflejarlo. El universo entero funciona por resonancia. Las galaxias giran, las partículas vibran, los átomos bailan en sincronía. Todo lo que existe busca equilibrio energético. Tú no eres una excepción, eres parte de esa danza. Cuando tu frecuencia se armoniza con la del universo, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un reflejo perfecto de tu estado interno. Y el dinero, al final, no es más que una manifestación visible de esa armonía invisible. Cuando alcanzas ese nivel de comprensión, el dinero deja de ser una meta, para convertirse en un instrumento de evolución. Ya no lo usas para llenar vacíos emocionales, sino para expandir tu conciencia, para crear, para servir, para manifestar más belleza en el mundo. Y es precisamente ahí donde la frecuencia de la abundancia se vuelve estable, porque ya no depende del resultado, sino del propósito que la sostiene. Cuando vives con intención, el dinero fluye como una consecuencia natural de esa intención.
No hay esfuerzo, no hay lucha, solo reflejo. La mente humana fue diseñada para crear, pero la mayoría la ha programado para sobrevivir. Y cuando una mente sobrevive, se desconecta del flujo universal. Se centra en el miedo, en el cálculo, en la duda. Esa mente vibra en baja frecuencia, y todo lo que genera está teñido por la limitación. Pero cuando reprogramas tu mente para crear desde la abundancia, entras en otro plano de existencia. Ya no compites con los demás, compites contigo mismo. Ya no te comparas, te expandes, dejas de mirar lo que te falta y comienzas a amplificar lo que ya tienes. Y en ese instante, el reflejo cuántico cambia. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias es una inversión vibracional. El universo no olvida ninguna frecuencia. Todo lo que emites vuelve a ti amplificado. Si vibras en gratitud, la vida te devuelve motivos para agradecer. Si vibras en miedo, te devuelve razones para temer. Por eso dominar tu energía es dominar tu economía. No se trata de controlar el dinero, sino de controlar la vibración que lo convoca. El dinero no responde a la lógica, responde a la coherencia. Puedes hacer todas las estrategias financieras del mundo, pero si tu energía vibra en duda, el reflejo será inestable. En cambio, puedes tener un plan sencillo y una fe inquebrantable, y el universo conspirará para sostenerte, porque la vibración coherente siempre atrae estabilidad. Y no es un acto de magia, sino una ley energética que rige todo lo que existe. Imagina tu mente como un banco cuántico. Cada pensamiento positivo es un depósito. Cada emoción de confianza es un interés compuesto. Cada acción coherente es una inversión. Pero cada queja, cada miedo, cada pensamiento de carencia es un retiro. ¿Cuál es tu saldo energético hoy? ¿Estás acumulando o estás drenando tu riqueza interior? Porque el balance de tu mente siempre se reflejará en el balance de tu realidad. Y la prosperidad empieza cuando decides cuidar tu energía como cuidas tu dinero. El secreto no está en hacer más, sino en ser más. En elevar tu frecuencia a un punto donde el dinero se sienta seguro de permanecer contigo. Porque la energía del dinero busca estabilidad vibracional. No puede habitar en una mente caótica, temerosa o llena de contradicciones. Pero cuando tu energía es serena, clara y enfocada, el dinero no solo llega, sino que se queda, porque ha encontrado en ti un reflejo de armonía. Cada vez que eliges creer en la abundancia, estás reafirmando tu conexión con el campo cuántico. Y cada vez que eliges dudar, estás rompiendo esa conexión. La fe no es un acto religioso, es un acto vibracional. Es la capacidad de sostener una frecuencia alta incluso cuando la realidad aún no la refleja. Es mantener encendida la señal aun cuando el universo parece en silencio. Esa fe vibracional es el código secreto de toda manifestación. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el dinero nunca fue el problema. El verdadero desafío fue la desconexión con tu poder interior. Has vivido buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. Pero cuando miras hacia adentro y te reconcilias con tu valor, el universo refleja esa reconciliación en forma de oportunidades, proyectos y abundancia. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y es ahí donde nace la verdadera libertad, cuando ya no necesitas probar tu valor a través del dinero. Cuando sabes que tu esencia es abundancia, que tu mente es un reflejo del infinito y que cada pensamiento que emites tiene el poder de moldear la materia. Esa comprensión te coloca en el rol de creador consciente. Ya no eres una víctima de la economía, eres un arquitecto de realidades. El reflejo de la prosperidad no es instantáneo, pero es inevitable para quien sostiene la frecuencia correcta, porque el universo no puede resistirse a una vibración coherente. Puede parecer que tarda, pero en realidad está sincronizando todas las variables necesarias para reflejarte exactamente lo que emites. Por eso, la paciencia también es una forma de fe. Y cuando aprendes a esperar sin desesperar, demuestras que confías plenamente en la ley del reflejo cuántico. Recuerda esto: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. El universo no escucha tus deseos, observa tu vibración. Si tu frecuencia es abundancia, reflejarás abundancia. Si es carencia, reflejarás carencia. No hay error en el espejo, solo coherencia. Por eso, la verdadera práctica espiritual y financiera consiste en elevar tu frecuencia cada día.
en elegir pensamientos de expansión, emociones de gratitud y acciones alineadas con tu propósito. Y cuando logres vivir desde esa coherencia, te darás cuenta de que el dinero no fue el fin de tu camino, sino la prueba de que aprendiste a reflejar la frecuencia del universo. Porque la abundancia no es una meta, es un estado del ser, y cuando tu ser vibra en armonía con el todo, el reflejo es inevitable. El secreto de la prosperidad real no está en la estrategia ni en el esfuerzo, sino en el reflejo interno. Todo lo que ves fuera comenzó en tu interior. Si deseas una nueva realidad, no cambies el espejo. Cambia la vibración que emites frente a él. Cuando lo hagas, el universo te mostrará una versión completamente nueva de ti mismo. Más libre, más consciente, más próspera. Y en ese instante, comprenderás que nunca fuiste quien atraía el dinero. Siempre fuiste el reflejo perfecto de la abundancia que sostenías en tu mente, en tu corazón y en tu energía. Ese fue siempre el verdadero secreto de la frecuencia de la prosperidad real.